Pero, por ejemplo, en Islas Marías yo entendí lo que es ser igual. O sea, esta parte que tanto decimos en sentencias y que hablamos y que damos conferencias, uno se siente igual cuando puede estar uno sentado en la misma plaza, unos con el uniforme beige, otros con el uniforme de marinos, otros con el uniforme de la Comisión Nacional de Seguridad, los que estábamos del juzgado, todos juntos y nadie podemos salir. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Digesto. Soy Adrián Regino con Jorge de la Cabada. Adrián, muchas gracias. Hoy estamos muy contentos por la gran invitada que tenemos, una de las abogadas más influyentes de México y sin duda del mundo. Nos la han pedido mucho en nuestras entrevistas cuando preguntamos a quién les gustaría que entrevistáramos. Estamos con la magistrada María Emilia Molina, es presidenta del Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte. Magistrada, bienvenida y muchas gracias por abrirnos las puertas de este espacio para estar con usted. Al contrario, muchas gracias por la invitación. No, estamos muy contentos y justo como le platicábamos antes de iniciar esto, la idea es conocer su trayectoria, quién es María Emilia Molina, cómo fue que llegó hasta donde está hoy en día, nos platicará muchas cosas que tiene interesantes por ahí, pero nos gustaría empezar sabiendo cuál fue el proceso por el que usted decidió estudiar Derecho, cómo fue. También ahí en una investigación que hicimos de su currículum vimos que también tiene una carrera técnica antes de esto. Sí. Entonces, pues más o menos, ¿cómo fue este proceso? Porque pues obviamente es una decisión difícil a los 18 o más o menos 18, 19, como decir, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo fue que usted lo decidió? Bueno, yo estudié la preparatoria técnica, físico-matemática, estudié programación y bueno, cuando en aquellos tiempos empezaban las computadoras y yo tenía ya pase automático, estaba inscrita en ingeniería en sistemas. Después, en algún evento al que asistí, conocí a algunos estudiantes de ciencias políticas y me encantó la idea de esa carrera. En principio, tenía 17 años. Sí. Entonces, que ahí te gusta todo, ¿no? Efectivamente, casi cualquier cosa es interesante. Entonces, pensé en estudiar ciencias políticas, pero no había en aquel momento esa carrera en Guadalajara. Y entonces mi mamá me dijo que pues, ciencias políticas no era opción y la opción que me dijeron algunos conocidos es que estudiara Derecho y que después me especializara en Ciencias Políticas. La verdad es que por no pelear mucho en casa decidí que estaba bien entrar a Derecho con la idea de si no me gustaba en el primer semestre, pues regresar a lo que ya tenía yo visto. Y la verdad es que en primer semestre gracias a mis maestros de ese momento, me enamoré del Derecho. Y creo que muy interesante porque normalmente incluso yo siempre quise estudiar Derecho, pero algo que me motivó mucho fue no hay matemáticas aquí, o hay lo menos posible, ¿no? Y aquí es una historia de era buena en matemáticas, pero me llamó la atención otra cosa. Eso estaba muy interesante. ¿Y cómo fue este ingreso a la carrera? ¿Fue algo que usted esperaba esto? Bueno, a lo mejor pues fue como, a lo mejor es mi pase a ciencias políticas, pero ¿cómo fue ese primer año que cursó? Pues entré pensando que era el pase a ciencias políticas, pero el primer semestre decidí que no quería ciencias políticas, que quería ser abogada. Insisto, me enamoré de Derecho. En la facultad donde yo estudié la carrera en la Universidad Panamericana en Campus Guadalajara. Y la verdad es que eso de que no había matemáticas era falso, porque teníamos 2 años de matemáticas, entonces teníamos contabilidad y administración y demás. Pero lo cierto es que no era tema para mí si había o no había matemáticas, sino más bien como que las experiencias de la vida real de los abogados y de las abogadas era lo que a mí me empezó a llamar la atención. Además, yo tuve la gran fortuna de que empecé a trabajar en primer semestre. Okay. Entonces, desde primer semestre entré a un despacho de fiscalistas que hacían muchas planeaciones fiscales y demás, y en una correduría pública, cuando empezaban las corredurías públicas. Entonces, el hecho de que pudiera yo trabajar en lo que ni siquiera había visto, porque sí, claro. Yo estaba muy... claro, nada que ver. Fiscal. Pero realmente me parecía sumamente interesante, me parecía como un mundo que se estaba abriendo mucho más grande que lo que yo había visto en las computadoras, y que también era un mundo muy novedoso, lo que yo había visto antes, pero que además me ha servido toda la vida mi carrera técnica para lo que hago ahora,
no tanto en cuestión de programación, pero sí en cuanto a la forma de estructurar mis ideas y demás, los diagramas de flujo y demás siguen funcionando en mi vida, pero lo cierto es que este primer año donde combiné la parte práctica en el trabajo y la forma en que mis maestros me enseñaron en la carrera, pues me hizo realmente darme cuenta que era lo que yo quería, que realmente el derecho, y yo así se lo he dicho a todas las personas que están en esta decisión de qué estudiar y qué no estudiar, incluso a mis hijos, es que el derecho es tan amplio como uno quiera, porque finalmente no hay una sola área del derecho que no esté involucrada, perdón, de la vida de los seres humanos que no esté involucrado el derecho. Claro. El derecho está en todos lados. Entonces, cualquier cosa que haga el ser humano tiene que está implicado el derecho. Entonces, sí, te metes en cualquier lado. En cualquier lado. Entonces, lo que sea que nos interese, lo podemos ver desde la perspectiva del derecho, y entonces eso se me hace, aún hoy, más de 30 años después de que empecé a trabajar, es apasionante, es como que no tiene límite lo que podemos investigar, lo que podemos hacer y lo que podemos descubrir y aprender. Ok, y esta pasión que justo se nota en el momento en que lo empieza a platicar, está en el primer semestre de la carrera, está trabajando de manera paralela, ¿cómo dividía sus tiempos? O sea, ¿recuerda en esos momentos de vida universitaria también tanto el tema personal, o sea, las amistades, cómo manejaba todo o cómo dividía estos tiempos? Pues yo creo que cuando tienes 17, 18 años... el día te rinde para todo. Sí, el día rinde, pero además cuando te gusta. Yo creo que eso es básico. Cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, y te apasiona no solamente el tema del trabajo, no solamente el tema de la escuela, también te puede apasionar el tema de las amistades y etcétera. Creo que te das tiempo para todo. Entonces, y más a esa edad no te cansas, pero o te cansas menos. Pero lo cierto es que decía mi papá que entre el día y la noche no había pared. Entonces, yo recuerdo perfecto que si teníamos exámenes, pues a veces era no dormir para llegar al examen de 7 de la mañana, ¿no? Sí. O teníamos alguna clase que el maestro nos dejaba estudiar un capítulo completo la última clase del día, que era de 7 a 9 de la noche más o menos, para la clase siguiente, que era a las 7 de la mañana. Entonces, pues había que leerla. Y creo que la autoexigencia implicaba pues mantenerte en la carrera, pero también como irte haciendo un perfil de que no hay mucho que te pueda estorbar para llegar a donde quieres, ¿no? Esta justo autoexigencia, ¿usted cómo la ve? O sea, ¿usted fue algo que aprendió en casa o así ya también su personalidad le dio para eso? Porque creo que es muy como que le gusta mucho hacer las cosas, entonces esa autoexigencia, ¿cómo lidiaba con ello? ¿O se fue desarrollando que hasta la fecha creo que es algo que ha de caracterizar su día a día, ¿no? Pues yo creo que un poco de las dos, un poco de que era así en casa y otro poco de que mi personalidad también da para eso, ¿no? Supongo que hay personalidades para todo. En casa sí éramos así, los 3 hermanos, y además mi mamá, me quedé huérfana de padre muy chica, pero mi mamá siempre era así como, ¿y cuál es el tema? ¿Por qué te estás quejando? Si, a ver, te toca hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces, pues ya sabíamos que nos tocaba hacer algo y lo teníamos que hacer. Y creo que, insisto, cuando algo te gusta, no es pesado hacerlo, es al contrario, ¿no? Quieres seguir haciéndolo. Claro. Entonces a veces hasta te tienen que poner un poquito de freno de, a ver, espérate. Si tienes que dormir de vez en cuando, ¿no? Desveladísima, ¿no? Sí, ya claro. Vais a dormir. Y justo eso, como hacía ese lado de mi pregunta, ¿cómo era un día a día, por ejemplo, en el primer semestre, de qué hora tomaba clase, luego a qué hora se iba a trabajar? Y supongo, pues digo, es una etapa en la que obviamente queremos salir con los amigos, a lo mejor, pues de repente ir de fiesta, a lo mejor ir al cine, no sé, ¿cómo era un día a día, a lo mejor un viernes, una semana, ¿cómo lo manejaba usted? Pues en primer semestre era muy fácil porque las clases solo eran en las mañanas. Después del primer semestre teníamos clases de 7 a 9 de la mañana y luego yo entraba a trabajar como 9:30 más o menos, en lo que me trasladaba. Salía de trabajar a las 3 aproximadamente, entraba a clases a las 4, o sea, llegaba a comer rápidamente, a veces a la casa, a veces a la universidad. A las 4 entraba otra vez a clases, terminábamos la clase 9:30,
Y pues muchos de los amigos con los que salía era obviamente de la misma carrera, aunque también tenía y sigo teniendo, afortunadamente, amigos de la primaria o amigos de la preparatoria. Y entonces también con ellos de pronto salíamos en lo que obviamente las responsabilidades de todos y todas nos iban acomodando, porque cada quien empezábamos a tener responsabilidades distintas, porque pues así es la vida de adulto, ¿no? Y me empieza uno a tener eso. Que además usted empezando a trabajar muy joven, porque no se acostumbra a que en primer semestre empiecen a trabajar, ¿no? O sea, creo que seguramente fue de las primeras que empezó a trabajar de su generación, ¿no? Sí, de las primeras, pero también muchos de mis compañeros empezamos a trabajar ya como antes de la primera mitad de la carrera, sí era como más común que empezáramos, los horarios se nos acomodaban porque teníamos prácticamente toda la mañana disponible para poder trabajar. Había quien no quería trabajar porque prefería dedicarse solo a estudiar en las mañanas. Yo creo que las condiciones de cada quien y lo que se te va presentando en la vida, ¿no? Pero pues yo trabajé toda la carrera en esas condiciones. Y claro que salía en las tardes, noches, y por supuesto que a veces pues, había que llegar a la clase de 7 desvelado, claro. Ni modo, eso tocaba. Y los fines de semana, por supuesto que de pronto nos íbamos, pues ya sea con mi familia a algún lugar, o incluso los compañeros que salíamos, nos íbamos algún fin de semana de viaje todos en grupo a estudiar en algún otro lugar. Sí, claro. Pero bueno, la verdad es que yo nunca lo vi como algo sacrificado, ¿eh? Me parece que fluimos todos muy a gusto. No, y de hecho ahorita que lo cuentas se ve... fue muy divertido. Algo que recuerda con cariño. Sí, claro, y fue muy, muy, muy divertido. A mí me parece que todas las etapas de mi vida han sido muy interesantes y muy divertidas, así es que... ¿Y qué hobbies tenía en ese entonces? O sea, María Emilia, ¿qué le gustaba hacer? O sea, si a lo mejor usted tenía oportunidad, por ejemplo, yo soy un gran apasionado de los deportes, mi tiempo libre lo dedico a eso. No sé usted, los pocos tiempos libres que pudo haber tenido. No, sí tenía. Me gustaba mucho salir con mis amigos y mis amigas, no a la discoteca y al antro así ruidoso, porque eso nunca me ha gustado mucho, pero porque no puedo platicar, entonces a mí, como se darán cuenta, me gusta mucho platicar, entonces me gustaba más, y en mi tiempo y con mi generación era mucho más de que nos reuníamos en casas o en algún barecito, así, era como más fácil hacer eso. Me gusta hasta la fecha mucho leer, de todo, o sea, en realidad, obviamente uno tiene que leer la parte que le toca de la carrera, pero otras muchas cosas que se pueden leer y que pueden distraernos o generarnos otras reflexiones, me gusta mucho. Y la verdad es que, por ejemplo, el cine y eso, sí salía con mis amigos a eso, pero no eres algo que me encante. Me gustaba más el tema de ir a conciertos, esas cosas sí. No tanto como ir a muchos lugares diferentes. Viajar me encanta. Entonces, donde pueda localizar un viaje, lo voy a hacer. Y entonces, bueno, a veces tocaba viajar con amigos y en un plan diferente a cuando viaja uno con familia. Claro. Pero sí, yo creo que todo se puede combinar. Y en este periodo de que obviamente me parece que ya trabajó desde el primer semestre para adelante, ¿en qué momento empieza a adoptar ciertas materias que le gustan o simplemente es como que poco a poco el camino la fue llevando a ciertas materias? Porque leía su currículum y creo que la tesis con la que se tituló fue sobre el contagio del VIH, sobre ese tipo de... No sé si lo hizo enfocado como al tipo penal de contagio o bajo ese esquema. No sé cómo llegó a eso, o sea, ¿por qué llegó a ese tema? Primero porque era 1994. 93 cuando escogí el tema. Okay. Segundo porque soy poco convencional. Okay. Entonces me gustan los temas que son no comunes, los que justo generan discusiones o que me dicen que no debo hacer. Okay. El tema, la verdad es que lo propuse y me dijeron que no lo debía hacer. Y entonces dije, sí, lo voy a hacer. Okay. Y la verdad fue muy interesante porque en aquel momento había muy poco. No es que lo hiciera enfocado a un cierto tipo penal, sino que justamente la propuesta de mi tesis en aquel tiempo, la verdad es que las tesis que uno hace a los 23 años
son las tesis que hacen a los 23 años. Sí, claro. Sí. O sea, no me siento poco orgullosa porque me titulé con ella, pero, Claro. pero no es la calidad. Digamos que si hoy le hiciera, le cambiaría las cosas, pero el tema a lo mejor lo seguiría teniendo. Okay. Es que más bien lo que yo proponía en la tesis es que hubiera un tipo específico y comparaba con otros tipos penales para decir por qué no podían ser ninguno de ellos. Por las razones que hasta ese momento se conocían, tanto de tipo de contagio, de lo que podía esperarse en alguien contagiado. Había muy poca información, obviamente, respecto a las personas con VIH positivo. Entonces, realmente, lo que se hizo en ese momento fue con la información que había en ese momento, evidentemente, pero me gustaba más que nada el tema poco explorado y que pudiera generar esas resistencias de la sociedad a hablarlos. Me sigue gustando lo mismo. Pero no estaba yo en materia penal. En realidad, en lo que yo trabajaba era todo fiscal o corporativo. Y duré muchos años en fiscal y corporativo. Cambié de trabajo después a la mitad de la carrera. Y yo juraba que yo iba a seguir en esa materia, pues, o sea, me encantaba el tema de derecho corporativo. Fui directora, aún antes de egresar de la carrera, fui directora de un corporativo de 35 empresas. Fui directora jurídica, entonces yo sigo agradeciéndole. Hace poco vi a mis ex jefes y les agradecía por esa oportunidad de confianza, y le decía yo a alguno de ellos, es que ustedes confiaron en mí cuando yo no confiaba en mí. Y eso para la vida jurídica, para la vida profesional de alguien, es importantísimo, porque le fija a uno ciertos estándares que hay que, desde mi perspectiva, seguir manteniendo, porque si alguien confió en una cuando no había mucho respaldo, cuando ya hay algo de respaldo, pues el estándar tiene que ser igual o superior, porque la gente tendrá que seguir confiando, pero ahora con mayores bases. Entonces, para mí esa etapa fue de verdad maravillosa, porque no había nada. En mi familia soy la primera abogada, entonces no había nada que tuviera yo de parámetro, pero sí había muchas ganas de demostrar que yo podía y de demostrar que la confianza que se me estaba otorgando era justificada, y que además hoy por hoy pues, aquellos que fueron mis jefes siguen hablándome y bien, pues o sea, no hay nada que reclamar a nadie, pero con respeto mutuo. Yo agradezco muchísimo todo lo que me enseñaron. Agradezco sobre todo las enseñanzas de vida, de cómo es que alguien puede demostrar lo que es más allá de un título, ¿no? Claro. Entonces eso ha sido muy importante para mí. Después de eso, pues ya entré a la carrera judicial, y la vida nos va llevando a las materias. Y en definitiva, estoy seguro que orgullosos de usted, sus ex jefes, pues porque le dieron la confianza muy joven, me imagino como de 22 años por ahí. Sí, ¿cuántos habrá tenido cuando fue directora? Cuando fue directora, no, tenía como 20. Wow. Todavía. No, ¿a los cuántos terminó? ¿Que como los 22? 20, ahí sí, a los 22. Sí. No, sí, no, como a los 22, 23, sí, más o menos. Sí. Y creo que algo que usted dice es muy importante, porque a veces en nuestra vida, no solo en lo laboral, sino en lo personal, existen estas personas que dicen, oye, pues tú puedes, ¿no? Yo creo en ti, yo confío en ti. Creo que es una base muy importante para cuando uno voltea atrás después, por ejemplo, su trayectoria, que es muy envidiable, voltear atrás y decir, pues yo a los 20 a lo mejor no creí que pudiera ser directora jurídica de un corporativo de 35 empresas, pero hubo quien dijo que sí, y hoy pues la vida le da la razón, porque es una abogada muy exitosa. Pues sobre todo que esa confianza uno tiene que demostrar porque estuvo puesta en uno, ¿no? Entonces yo creo que obviamente había muchos retos que a veces uno no entiende en el momento, claro, pero que si se esfuerza en cumplir el reto, seguramente eso abona en la carrera personal, pero también en la imagen que se tiene profesional hacia los demás compañeros y jefes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es permanente en la carrera profesional, y creo que tampoco es exclusivo de derecho, es para cualquier persona, en cualquier trabajo además. ¿En algún momento respecto a esto le llegó algún tipo de reflexión sobre tal vez es un reto muy grande y como dudar de usted? Digo, usted nos acaba de decir, bueno, pues yo me aventaba y lo hacía, ¿no? Pero digo, creo que por eso enfatizo, porque a veces
las personas que nos escuchan es como, ¿qué hago cuando tal vez un problema sea más grande que el que pienso yo tener? Sí, es afrontarlo, pero por ejemplo, ¿qué hace usted? Pues mira, pues se me ocurren como 2 ejemplos de en esos momentos, pues que estaba yo todavía estudiando. En mi primer trabajo, algún día mi jefe me dejó dicho que tenía que hacer un contrato. Y yo, no sé, estaba en segundo semestre o algo así. O sea, que jamás en la vida había llevado ni contratos, ni obligaciones, ni nada por el estilo. Y entonces, me acuerdo perfecto porque me dijo que era para la compraventa de hijuelos de agave tequilana Weber. No se me va a olvidar jamás en la vida. Wow, qué memoria. Sí, no, bueno, es que... así le quedó. No, pues es que me quedé traumada. Entonces, y claro, a ver, entonces no había computadoras donde tuvieras todo un listado de cosas. O un formato que descargar. Evidentemente no. Pero mi jefe me dijo, ahí está la biblioteca, te la dejo abierta, entra. Y entonces, claro, estuve todo un fin de semana leyendo contratos, leyendo, le entendía la mitad de las cosas, pero hice un contrato. Y el domingo me habló mi jefe a la casa y me acuerdo cuando mi mamá me dijo que me hablaba, yo dije, no, me va a correr, o sea, ya. O sea, sí. Y hasta mi mamá me decía, a ver, no te puede correr si el contrato está mal, porque vas en segundo semestre, o sea, no puede ser. Y dije, no, yo creo que sí me van a correr. Entonces me habla y me dice, muchas felicidades, el contrato quedó increíble. Wow. Y a partir de ese momento me empezó a dejar hacer contratos. Entonces, digo, a ver, claro, el fin de semana no salí de ahí y a veces lloraba de desesperación porque decía, ¿qué es esto? Pero creo que por lo menos la constante siempre ha sido, a ver, claro que lo puedo hacer, o sea, a lo mejor sale mal, y bueno, que me digan que está mal y aprenderé, pero hay que hacerlo. Y la otra, en el segundo trabajo, cuando fue directora, que me contrataron, el día que me contrataron me dice uno de los socios, ¿y qué pasa si te digo que mañana te tienes que ir a Argentina? ¿Qué vas a hacer? Y yo me quedé así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, pues ir por mi pasaporte. Pues viajar. No, pues ir por mi pasaporte, si no, no me van a dejar salir, pero pues ¿qué más quiere que haga, no? Y por eso me contrataron, porque como que no había creo que hay que buscar el cómo sí y no el cómo no. Claro. Porque el cómo no es muy fácil encontrarlos, entonces hay que buscar el cómo sí. No, absolutamente. Justo era lo que yo creo que muchas de las personas, a veces en en la carrera o cuando empiezan sus primeros trabajos, se les presentan retos así. Y creo que estas entrevistas nos ha dado mucho que personas como ustedes, la constante es hazlo y aviéntate y como dices, pues aprenderé, ¿no? Pues, tampoco es como que haya que nací aprendiendo o sabiendo las cosas como son, ¿no? Derivado de eso, ya que tiene el primer trabajo como directora, termina la carrera, ¿en qué momento es donde pasa de directora de una empresa directora jurídica de una empresa al tema público, en el sector público? Después de ser directora puse un despacho. Okay. Bueno, me casé, puse un despacho, tuve una hija. Okay. Todo eso sucedió. Ahorita vamos a entrar en eso. Sí, todo eso sucedió más o menos como en año y medio. ¡Wow! No, o sea, usted vive la vida. Sí, rápido. Así. Entonces, cuando ya tenía la niña, un amigo me pide que otro amigo de él llega de juez a Guadalajara y que necesitaba a alguien que fuera como de total confianza porque quería que le ayudara a revisarlos antes de firmar, que fuera lo que él hubiera aprobado y demás. Y es así como yo entro a un juzgado. Operativamente en mi vida era mucho más simple porque donde estaba el juzgado y en apariencia el horario que podía tener en el juzgado era más compatible con el cuidado de mi hija y los lugares donde yo podía moverme para tanto en algún momento llevar a la escuela a la niña y estar mi mamá y mi abuelita que me hacían el favor de cuidar a la niña. Entonces, digamos que era mucho más simple para mí. Por eso es que entré a carrera judicial. Y después, igual que me pasó con Derecho, pues me enamoré de la carrera judicial. Okay. Y entonces yo ya conocía la parte. ¿Cuántos años tenía ahí? 24. 20, ¿no? Sí, no, pues. No, como finales de los 24, casi 25. Wow. Más o menos. Okay. Oiga, magistrada, y cuando entra a la carrera judicial, ¿cuál fue su primer nombramiento? Entiendo que estaba directo con un juez, pero ¿fue de particular o de secretaria de estudio y cuenta? ¿Cuál fue el primer nombramiento? No, de oficial judicial. ¿Oficial judicial? Sí. Pero igual era como la responsabilidad de revisar todo antes de que el juez firmara. Sí, era oficial judicial, no, y además proyectista. Era oficial judicial con funciones de secretaria proyectista. Pero la verdad es que yo agradezco mucho esta posibilidad de haber transitado por toda la carrera judicial
sí con algunas obligaciones distintas a lo mejor que el resto de mis compañeros, pero que también hacía las del resto de mis compañeros. Entonces eso la verdad es que ahora que soy titular me parece importantísimo saber cómo se hace y qué implica lo que hace un oficial, lo que hace un actuario, lo que hace un secretario. Y eso lo hice en toda la carrera judicial porque sí tuve todos los nombramientos. Y creo que además algo muy interesante que decía como la facilidad de haber entrado a la carrera judicial en comparación con el despacho, pues es esto de no tengo que estar yendo a captar clientes y a juntas. Y pues digo, también un despacho es mucho de los resultados se dan en función del esfuerzo que le pongas. Y con una hija, pues me imagino que también, digamos, una quincena segura bajo el esquema de tengo este horario fijo y todo, pues era más, como algo un poco más, operativo en ese momento de su vida por la situación de haber sido mamá joven, ¿no? Bueno, no más joven, pero pues sí como... Sí, mamá joven. Pues sí. Sí, yo creo que fueron cosas como que me beneficiaban en ese momento, Claro. que me llevaron a decir, el despacho me está quitando mucho tiempo y no puedo ahorita invertir tanto tiempo en eso del despacho porque pues tengo que invertir el tiempo en mi hija. Y aparentemente eso podía tenerlo en la carrera judicial. La verdad es que no fue tan cierto. Pero, pero al principio eso creí y entonces esa fue por lo que tomé la decisión. Lo cierto es que tiene sus pros y sus contras, creo que cualquier lado del barandal. Claro. Me parece que es importantísimo que sepamos, en esto por ejemplo de aventarnos a hacer las cosas, bueno, pues hay que aventarnos obviamente respetando y protegiendo los derechos de quienes nos confían en nosotros, ¿no? Pero lo que sí hay que ponerle el 100 a donde sea que estemos. Y, a ver, en la función judicial o el servicio público no tiene razón de ser si no hay alguien del otro lado del barandal, y al revés. Entonces, creo que conocer los dos lados de este intercambio profesional para mí ha sido importante porque también entiendo a veces la desesperación del litigante, claro. a veces, o sea, porque ya lo viví, pero lo cierto es que no es que sea más fácil, creo que tiene pros y contras ambas cosas, solo que uno para estar como funcionario o funcionaria, pues sí tenemos que estar convencidos y con vocación, porque hay cosas que pueden verse más fáciles desde afuera, pero que desde adentro pueden ser mucho más complejas. Entonces, esta parte de ser simplemente servidor público, con todo lo que implica ser servidor público, que es, primero, pues dejo una parte de mi vida que yo podría mantener privada si siguiera estando en el ámbito privado, y termina siendo pública. Claro. Pues porque justo soy servidor público. Y otra parte del compromiso que se puede adquirir respecto del trabajo como servidora pública, que no es tan visible al resto del mundo, pues porque finalmente en donde a mí me gusta estar, que es el Poder Judicial, pues somos el árbitro, ¿no? Claro. Y el árbitro nunca lleva porra. O sea, el árbitro, de hecho, nadie lo quiere. Nunca. Es normal. Sí. No, el árbitro no se nota comúnmente, excepto cuando lo quieren gritar porque por su culpa perdieron, pero además es la única función que sin ser vista o aplaudida, sin el árbitro no puede haber partido. Claro, no. Entonces, a mí esa parte me apasiona, pero también entiendo que no es para todo el mundo. O sea, claro. Esto tiene que, o sea, habrá muy buenos jugadores y qué bueno que sean jugadores, o sea, les toca ser jugadores. Y habrá quien es muy buen árbitro y pues nos toca ser árbitros. Entonces, creo que esta parte que no es que sea mejor o peor, sino que simplemente son vocaciones distintas y son decisiones distintas y cosas que se tienen que hacer de forma distinta para que todo el partido fluya, ¿no? Entonces, si queremos un partido correcto y en paz, pues necesitamos estar todos los involucrados jugando bien, ¿no? Claro. Entonces, Oigan, perdón que te interrumpa rapidísimo. ¿Qué pasó con ese despacho? Lo cerré. Sí, o sea, Sí, de plano fue... lo cierro éramos y- 2 personas y lo cerramos, sí. Ah, ok. Sí. Perdón, te me Se quedé lo con la sabe, duda. yo me fui. Sí. Oiga, magistrada, de ahí yo quiero llegar al tema que se nos hizo bastante interesante de cómo es que llegó a ser jueza en las Islas Marías. O sea, supongo que antes tuvo otros cargos y otros encargos distintos, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegó? O sea, principalmente si estaba en Guadalajara, ¿cómo llegó para allá?
Hay que preguntarle al consejo. No. No, a ver, yo estuve 17 años de carrera judicial. Después me nombran, resulto vencedora en uno de los exámenes en los que participé en varios. Y una vez que me nombran jueza, mi primera adscripción fue Islas Marías. Okay. Entonces, a ver, no fue sencillo, porque de hecho cuando me hablaron y me dijeron es que el juzgado tenía el 8º auxiliar de la 5ª región, y dije, pues el 8º auxiliar de la 5ª región está padrísimo, ¿no? Y luego me dicen, es que es el de Islas Marías, y yo. Porque además yo tenía ya 13 años en materia administrativa. Okay. Entonces, 13 años en un tribunal colegiado en materia administrativa, y luego resulta que Islas Marías, y entonces yo dije, ¿de qué se trata eso? Y entonces ya me empiezan a explicar pues, que cada 15 días había que ir a la isla y que entonces teníamos personal comisionado allá, y era un mundo totalmente distinto. Claro. Que de hecho mucha gente me dice, es que tú sabes penal, o sea, eres especialista en penal porque estuviste en Islas Marías. Le dije, no, yo soy especialista en isleño. Porque era totalmente distinto. O sea, es que teníamos ejecuciones penales, por ejemplo, pero de otras partes sentencias de otras partes del mundo, por ejemplo. Wow. Y entonces la operatividad del juzgado era muy compleja porque tenía yo la oficina separada, tenía personal en Mazatlán y personal en Islas Marías, había que tener personal comisionado durante un mes y luego salían y luego volver a entrar. Y yo sí iba una vez cada 15 días de entrada por salida, y luego había otros momentos en los que me iba todo el fin de semana para poder, no sé, revisar qué es lo que estaba sucediendo allá, si las casas, etc. Entonces la verdad es que fue muy interesante para mí. Era una comunidad, o sea, literalmente la gente ya vivía, o sea, había servidores, ¿no? O sea, que vivían ahí, según tengo entendido, ¿no? A ver, es que sí, cuando nosotros estábamos, me tocó en 2015, el personal del juzgado no vivía permanentemente allá. Okay. Ya no pasaba eso porque había habido un motín en 2013 y entonces ya no sucedía. Pero en 2015 el personal estaba un mes viviendo en Islas Marías. Una parte del personal estaba comisionado en la isla y luego salían, descansaban una semana, pero en lo que salían entraban otros, entonces nunca dejaba de haber personal del juzgado en la isla. Y las personas de la Comisión Nacional de Seguridad, que entonces se llamaba así, que eran todos los custodios y demás, sí vivían en la isla, también en esquemas más o menos parecidos en cuanto a que salían de descanso. Estaba personal de la Marina, y obviamente estaban los internos. Cuando yo estuve ahí, había aproximadamente 3,000 internos, de los cuales solo 17 tenían familias ahí. O sea, ya no pasaba como pasaba cuando era colonia penal, claro, que la mayoría tenía su familia. Pero bueno, lo cierto es que estando en la isla, pues todos estábamos igual, porque, por ejemplo, si a mí llegaban, me dejaba el avión y el avión se iba porque no podía quedarse en las noches el avión, pues todos estábamos igual de encerrados. Sí, no había forma de salir nadie, ¿no? Ni los que estaban privados de su libertad, ni los que no estábamos privados de nuestra libertad. ¿Y usted vivía en Mazatlán? Yo vivía en Mazatlán y iba y venía, pero sí hubo algunas ocasiones en que iba a hacer visita de trabajo y entonces me quedaba a veces, por ejemplo, del jueves al lunes. Alguna ocasión fui y luego hubo una tormenta tropical, entonces ya no pudieron regresar por mí, entonces me quedé más o menos casi una semana. Wow. Pues no podía entrar ni barco, ni avión, ni nada, pues me tenía que quedar, o sea, ¿qué hacía? Pero para mí fue una experiencia muy interesante, de verdad yo creo que la mejor etapa de mi vida profesional ha sido Islas Marías. Para mí fue de mucho crecimiento personal, también de mucho crecimiento profesional, pero por ejemplo en Islas Marías yo entendí lo que es ser igual, o sea, esta parte que tanto decimos en sentencias y que hablamos y que damos conferencias, uno se siente igual cuando puede estar uno sentado en la misma plaza, unos con el uniforme beige, otros con el uniforme de marinos, otros con el uniforme de la Comisión Nacional de Seguridad, los que estábamos del juzgado, todos juntos y nadie podemos salir. Claro. Entonces, claro, nos hace diferentes en cuanto a nuestra posición ante la ley, ciertas características, pero la igualdad es esa, o sea, no hay agua, pues no hay agua para nadie. Estamos igual. No hay comida para nadie. Y eso sucedía realmente. Entonces, yo creo que ahí aprendí ese concepto. La verdad es que la isla me dio muchas experiencias increíbles. Alguna vez una de las hijas de uno de los internos, su hermanita llegó con ella y le dijo, ¿que tú eres juez? Y yo, sí. No te creo. Y yo,
aquí está mi credencial, sí soy. Dice, no, porque si tú fueras juez, no podías hablar conmigo. Yo no podría estar hablando contigo. Y ahí así me cambió la vida porque dije, ¿por qué una niña cree que no puede hablar con un juez? Entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Si las niñas creen que no pueden acercarse y hablar con una persona que es jueza, entonces estamos haciendo algo mal. Entonces me puse a platicar con ella y le empecé a explicar de lo que era el juzgado y demás, y yo le decía, pues cuando quieras puedes ir al juzgado. Y me decía, es que yo no creo que con todos los jueces podamos hablar. Y yo le dije, pues es que sí puedes, sí. Simplemente porque así somos, o sea, porque de esto se trata. Pero sí me quedó muy claro que tendremos que hacer un gran trabajo para que las niñas y los niños de este país, y todas las personas obviamente, pero sobre todo niñas y niños, que son las nuevas generaciones, sepan qué somos los jueces, qué somos quienes estamos juzgando y que pueden acercarse, o sea, que verdaderamente, o sea, me queda claro que en la parte de personas privadas de su libertad, en muchos casos para las familias, sobre todo para niñas y niños, pues las personas juzgadoras somos quien encerró al papá o a la mamá, ¿no? Pero que sepan que somos un poco más que eso, ¿no? Que entiendan de qué se trata. Entonces a mí estas partes de Islas Marías, la verdad es que me parecieron sumamente interesantes. De verdad para mí fue una experiencia increíble de tratar a las personas privadas de su libertad, de ver cómo íbamos a hacer nuevas reflexiones y nuevas formas de administrar la justicia, pero con cercanía no solo física, sino también con una cercanía profesional. ¿Y cuánto tiempo estuvo como juez en las Islas Marías? Cuando uno está privado de su libertad se sabe con días y horas, 2 años, 7 meses, 15 días. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Y de ahí concursó para magistrada o nada más la movieron de adscripción? No, me cambiaron de adscripción por un tema de seguridad, me cambiaron a Guadalajara, estuve en un juzgado civil, administrativo y de trabajo. Luego de ahí me fui a un juzgado mixto en Monclova. Estando en Monclova concursé para magistrada y ya me adscribieron, primera adscripción, estuve en Mazatlán en un colegiado civil. Y después de ahí me pasaron a un colegiado civil aquí en la Ciudad de México. Y ahora en el Pleno Regional. ¿Y cómo fue esa transición de cambiar de residencia en varias ocasiones? Complejo. O sea, sí, me imagino. Sí, porque anduvo de aquí para allá en periodos de tiempo también cortos. Sí. Tanto para usted también como para su entorno familiar, yo creo que ha de haber sido... Sí, ¿Cómo fue ha sido esa parte? complejo. Complejo. Y si tuviera que escoger de las que ha vivido, a lo mejor por un tema de tranquilidad en la ciudad o por las cuestiones que hay de vida social, no sé, ¿cuál escogería dentro de estas adscripciones? La que sea. La verdad Todas es que... tienen su particularidad. Es que en algún momento yo comenté eso con las personas de adscripciones y yo les decía que afortunadamente mi felicidad y la de mi familia no está en las manos del consejo. Entonces, eso está en mis manos y en las de mi familia. Entonces, donde me adscriban, no pasa nada, aprenderé a estar bien en ese lugar. Ha habido lugares más complejos que otros, pero bueno, la verdad es que uno tiene que aceptar lo que hay y aprender a que le guste donde está, no estar siempre aspirando a estar en otro lugar donde pareciera que va a estar uno mejor, porque no siempre es que vaya a estar uno mejor, solo es que uno cree que va a estar mejor. Pero la verdad es que donde sea yo estoy muy feliz. He sido feliz en todos los lugares. Que eso también es una filosofía de vida, o tomar la vida como es, ¿no? O sea, al final nos decía también un entrevistado que tuvimos que no puedes hacer más que las circunstancias mismas que estás viviendo. Y tampoco puedes frustrarte por tal vez que tú hiciste todo y tal vez no te da esto y no se da, exactamente. Entonces, bajo las circunstancias que estés, como dices, pues, hay que vivirlas, aprenderlas y adaptarte a ellas, ¿no? Bajo esa situación, ¿cómo, o sea, ya cuando llega aquí a la Ciudad de México, cómo son sus impresiones? ¿Ya había estado acá o fue su primera como...? Viviendo nunca. Ajá. Pero digo, la Ciudad de México siempre me ha gustado. Soy la tapatía más tirana que existe. La verdad es que me gusta mucho la Ciudad de México. Toda la vida me ha gustado mucho la Ciudad de México. Nunca había vivido en Ciudad de México. Tiene sus complejidades, pero en todos los lugares hay complejidades. O sea, en Mazatlán había huracanes. No hay en la Ciudad de México huracanes. Hay temblores. Y hay tráfico. Pero en Mazatlán también hay tráfico, o sea, no, porque solamente hay una vía, ¿no? Entonces, en Monclova no hay nada y entonces también es una complejidad. Claro. Estar como muy aislado de ciertos entornos
que para uno son la vida normal, pues también afecta. Guadalajara siempre había vivido yo ahí, entonces es como mi lugar, pero también la carga de trabajo impedía que yo estuviera con mi familia, entonces daba exactamente lo mismo donde estuviera. Entonces yo creo que la Ciudad de México tiene muchas complejidades, tiene muchas virtudes y hay que aprender a vivirlas, o sea, lo que sea que nos vaya tocando. No podemos cambiar circunstancias muchas veces, por lo menos no todas, pero yo creo que lo que sí podemos cambiar es la actitud que tenemos ante la circunstancia. Entonces, podemos sufrirlo y entonces voy a sufrir mi adscripción toda la vida y si el consejo se tarda 10 años en cambiarme, voy a estar 10 años frustrada. Pues no. Entonces, hay que fluir. Yo creo que hay que fluir con lo que hay y aprender a estar contentos con lo que hay y de verdad disfrutándolo. Hay muchas cosas interesantes en la vida y no necesariamente están en la ciudad donde uno está o que tengan que estar condicionadas a una determinada ciudad. Una amiga me dijo en algún momento de una de mis adscripciones, porque yo estaba muy desesperada porque me tenía que ir, porque no me podía llevar a mi familia, tengo 4 hijos, entonces es complejo. Y me decía, a ver, un juez lo único que necesita es un juzgado. ¿Tienes un juzgado? No estés llorando. Y es cierto. Entonces, a ver, yo quería ser jueza, entonces, ¿qué tengo? Un juzgado, ok, eso me toca. ¿Por qué tendría que ser mejor o peor estar en Ciudad de México o en Islas Marías o en Monclova o en Guadalajara? Somos jueces y somos jueces y juezas en cualquier parte de la República porque de eso se trata, que en toda la República estemos las personas juzgadoras federales para hacer precisamente válidos los derechos fundamentales de todas las personas, donde sea que estén. Entonces, yo creo que si eso es lo que quiero y eso es mi vocación y eso es lo que estoy convencida, más allá de lo que pueda yo anhelar como un lugar que me pueda sentir a gusto, yo me siento a gusto cuando hago lo que hago. Entonces, la verdad es que la Ciudad de México me gusta mucho. Magistrada, perdón que... Bueno, no, por favor. Sí, por favor. Una última, porque siempre, no sé por qué insisto en esta pregunta, tal vez por una cuestión que siempre pienso en general de... ¿Qué pasa en los momentos de frustración o que seguramente siempre existe en este tema profesional, donde a veces, no sé, dices, bueno, pues ahora ya me siento estancado, estancada? En esos momentos, ¿qué era lo que a usted le generaba de decir, no, pues sigo adelante y le doy y ahora quiero hacer esto y ahora quiero hacer aquello? Y digo, ahora lo ve y creo que voltea y naturalmente dirá, bueno, sí se logró, pero justo, ¿qué fue lo que la mantuvo ahí? Pues yo creo que frustrada, sentirme estancada, no sé si me he sentido realmente. Frustrada sí muchas veces. Pero yo creo que primero tener muchas amigas y amigos con los que puedo descargar todo esto que va generándose emocionalmente y sentir como esta contención de, a ver, calma, a lo mejor no está tan mal, o sí está muy mal, pero pues vamos viendo qué hacemos. Y luego buscarle sentido a la vida más allá del trabajo. O sea, creo que la vida tiene sentido no solo con el trabajo. El trabajo es algo muy importante, mi vida profesional sin duda es algo muy importante, pero no solo eso le da sentido a mi vida. A mí me gusta mucho buscar, por ejemplo, en la academia, tener mucha actividad, no solo estudiando, sino también yo dando clases. Me gusta mucho dar clases, me gusta mucho convivir con estudiantes, me encanta con los jóvenes, rebotar ideas, y eso me gusta mucho porque es como darnos cuenta de que algo estamos haciendo bien o que algo estamos haciendo muy mal y que las nuevas generaciones cómo lo están recibiendo. Claro. Y luego, pues la actividad de cuestiones de responsabilidad social, que esas no necesariamente se tienen que ver, pero que sí hacen que tengan sentido la vida, ¿no? Entonces, dentro del propio trabajo vamos viendo ciertos grupos que pues, son más vulnerables o que tienen mayores necesidades que no solamente tienen que ver con las necesidades de la administración de justicia, pero que uno puede, desde una posición más privilegiada socialmente o económicamente o culturalmente o simplemente de tiempo, hacer algo por mejorar las condiciones de otros grupos. Entonces, creo que eso también, hacerlo, hace que la vida tenga mayor sentido y que pueda verse uno más satisfecho con lo que va haciendo. Ok, buenísimo. Pues, lamentablemente estamos llegando ya al final de este programa y de verdad
Sí, sí es lamentable porque creo que tenemos mucho Sí, más que no, poder yo creo que platicar al con menos nos usted. quedamos en la punta del iceberg. Seguramente. Esperemos que haya una segunda oportunidad para continuar esta plática. Pero siempre hacemos 3 preguntas a nuestros entrevistados, entrevistadas, para conocer un poquito más de ellos. Y nos gustaría saber, ¿algún libro que le marcó la vida? Puede ser o no de derecho. La segunda pregunta es un consejo que le daría a abogados o abogadas jóvenes desde su trayectoria, desde su perspectiva. Y la tercera es, esta es un poquito difícil, una frase o palabra que describa a María Emilia Molina. Ok, un libro no es de derecho. Probablemente el de Corazón, diario de un niño. Lo leí cuando estaba muy chica y bueno, lo he vuelto a leer muchas veces. A mí me gusta mucho la forma en que se trata estas historias en momentos históricos tan complejos y que hay muchas que tienen un componente de dolor muy fuerte, pero sobre todo componentes de resistencia y de superación en el propio desarrollo del libro, pero además con una visión desde los ojos de un niño que creo que esas no deberíamos dejarlas, ¿no? De cómo ver la vida desde los ojos de los niños. Y un consejo, que hagan nomás lo que les apasiona. O sea, creo que hacer algo que no nos apasiona es una pérdida de tiempo. Si hacemos lo que no nos apasiona, muy probablemente estemos haciendo las cosas con menos calidad, con menos impulso, con menos bien de lo que podría hacerse. Y si buscamos el área que nos apasiona, seguramente todo nuestro esfuerzo generará mejores frutos y será mucho más benéfico, no solo personalmente, sino para la sociedad, que yo creo que sobre todo el derecho está hecho precisamente para un beneficio colectivo y no solo un beneficio personal. Entonces yo creo que buscar qué los apasiona es como básico, más allá de buscar en dónde puedo hacer mucho negocio, dónde puedo tener mejores, porque luego nos confundimos con lo que la sociedad nos va exigiendo u ofreciendo, pero yo creo que si vemos dónde nos apasiona, verdaderamente podemos entender el objetivo de estar en este mundo. Y una palabra que me defina... ¿Palabra o frase? No, una palabra, está más fácil. Probablemente resiliente. Ok. Sí, yo diría amante de la vida, ¿no? ¿Sí? Amante de lo que hace. Seguro. No, pues muchísimas gracias, Al magistrada, contrario. de verdad, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio y aperturarnos un poco más de quién es usted. Creo que lo que le decíamos hace ratito fuera de las cámaras, la finalidad de todo esto es poder conocer primero quiénes son las personas de referencia que vemos día con día, que le reiteramos, nosotros pusimos, bueno, ¿quién quieren? Y ahí pusieron a la magistrada, entonces tiene su séquito de seguidores, entonces de verdad muchísimas gracias, estamos muy contentos y esperamos que haya una segunda parte, por lo menos porque yo me quedé picado de... Faltaron muchas cosas, faltaron muchos temas, ¿no? Muchísimas gracias por sintonizarnos, síganos en nuestras próximas cápsulas, en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales, en Instagram, que ahí es donde hacemos algunas dinámicas y nos vemos en una siguiente cápsula. Muchísimas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.